Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a la sexta clase de la Escuela de Formación Sindical. El día de hoy los acompaña Daniela Rifo y mi compañero Roberto Bravo, quienes conversamos la semana pasada de negociación colectiva. Hoy hablaremos de la huelga, un derecho de primer orden en la Constitución. Antes de partir la clase, quisiéramos comentarles que la idea de este ciclo sindical con características constitucionales es que ustedes puedan tener herramientas que permitan reflexionar acerca de la nueva sociedad que queremos construir en esta constitución y este proceso constituyente que se avecina. Es por eso que en estas clases, más que nada, reflexionamos sobre los conceptos en su sentido, tanto en cómo se encuentra regulado en nuestro país y cómo se encuentra regulado en el derecho comparado, para hacer una visión crítica del mismo y así poder buscar algún modelo que en definitiva quede acorde a las necesidades de nuestro país. Por eso queremos partir reflexionando acerca del poder y el trabajo. No constituye novedad decir que el trabajo es un elemento vital en la vida de las personas y que la relación de trabajo se basa en una relación de poder. Desde inicios del derecho del trabajo, los autores han destacado que la relación de poder subyace al contrato de trabajo. Al describir el derecho obrero a principios del siglo pasado, se referían a esta asimetría de poder. Enfatizaban que el derecho del trabajo se aleja de la noción abstracta de persona para aproximarse a la noción concreta de hombre. Muchos años después se manifestó que el objetivo principal del derecho del trabajo es regular, reforzar y limitar el poder de los empresarios y el poder de las organizaciones de los trabajadores. Incluso la doctrina ha llegado a hablar de la existencia de una dictadura contractual en la relación del trabajo. En los años recientes se ha hecho presente cómo este poder no se limita solo a las formas de trabajar y de producir, ya que sino también está incluyendo aspectos tales como las vestimentas que el trabajador puede usar y cómo esto afecta su derecho a autoimagen, y asimismo la autorrealización personal de los trabajadores, limitándose también incluso a la diversidad cultural y religiosa de los mismos. Por otra parte, se ha destacado cómo la concentración del poder en empresas transnacionales ha afectado gravemente el poder de los sindicatos y la posibilidad que los trabajadores expongan sus puntos de vista. En este contexto de una fuerte subordinación del trabajador, el derecho de huelga y las medidas de autotutela en general se configuran como un reequilibrio de las fuerzas que existe entre los empleadores y trabajadores. La autotutela sindical ha sido definida como la acción de los propios trabajadores tendientes a la protección de sus derechos e intereses, sea para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, sea para obtener un progreso en el nivel de la protección actual. Esta autotutela comprende distintos tipos de acciones, no solamente la huelga en sí misma, sino que también pueden ser otras manifestaciones de descontento, como por ejemplo una marcha, una olla común, una declaración pública, entre otras. Por eso, se ha enfatizado por la doctrina que la ley sindical no basta para proteger al trabajador. Esta siempre debe ir acompañada por un poder real de los trabajadores, por un medio de la autotutela, una autotutela colectiva o sindical. Algunos autores explican que una completa negación o una restricción muy severa de la libertad de huelga puede ser un indicador de que la libertad sindical solo existe en el papel. Manifiestan que el derecho de huelga
permite que la libertad de organización cuente con un instrumento de efectividad potente, dado que el derecho de huelga permite la existencia y la actuación de la organización sindical dentro de este sistema económico de mercado. En este sentido, tenemos que tener presente que el conflicto industrial o el conflicto del trabajo puede ser visto desde la óptica jurídica como una anomalía o patología que es necesario suprimir. También se le puede ver un poco más positivamente, donde el derecho cumpliría un rol de canalizar y no de reprimir esta situación. Para esta perspectiva de patología, el conflicto es consustancial a la sociedad industrial y no debería ser eliminado en forma artificial. En los países desarrollados se ha impuesto, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, este modelo denominado el pluralismo conflictual, modelo el cual reconoce el conflicto, pero lo reconoce como una característica esencial de la sociedad y lo considera como un valor positivo de esta. Y es más, lo institucionaliza y lo integra como un medio de progreso en el sistema social. Las modalidades en que tiende a manifestarse este conflicto industrial son expresión de la fuerza entre los trabajadores y los empleadores. Esta fuerza dentro del conflicto industrial, más que buscar la destrucción del adversario, permite doblegar su voluntad e imponer el propio punto de vista. La huelga antecede al derecho del trabajo y es entendida como un fenómeno social en esencia revolucionario, que busca expresar el rechazo frente al modelo social dominante. La novedad es que el derecho del trabajo reconoce jurídicamente este fenómeno y lo transforma en un derecho fundamental. Una definición clásica de la huelga, como veremos, es aquella que la define como una abstención colectiva de trabajo. Sin embargo, esta definición ha sido superada por la realidad, lo que ha llevado a la doctrina a proponer una noción mucho más amplia de la huelga, comprensiva de todo tipo de perturbación del proceso productivo. Ahondaremos más adelante en estos conceptos. Pero estos tipos más contemporáneos de huelga incluyen incluso perturbaciones que implican trabajar como las huelgas de celo, el trabajo lento, el hipertrabajo y el de pensamiento. Entonces, ¿qué caracteriza a la relación de trabajo? Dijimos y sabemos que existe una situación de dependencia del trabajador a un poder privado, lo que implica una pérdida de libertad. ¿Por qué? Porque existe una desigual distribución del poder, ya que nos encontramos frente a una relación entre un detentador de poder y de otro que no detenta poder alguno. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de la desigual distribución de poder? Aquí nos encontramos con lo que se conoce en la doctrina como la teoría del conflicto, respecto del cual es posible advertir tres concepciones en el derecho que intentan atribuir un sentido a la huelga desde el conflicto. Por una parte, tenemos la concepción liberal, que ve a la huelga como una patología. Esto es un conflicto social que es necesario reprimir, de modo tal que la huelga, que es la expresión laboral de este conflicto, debería ser considerada una desviación del estado natural de las relaciones de trabajo. Esta concepción está construida sobre la idea de que el trabajo
es un hecho privado que solamente liga a dos personas particulares que se vinculan contractualmente, ¿no es cierto?, a través del contrato de trabajo, y que la huelga significaría una desviación del óptimo social, que en el fondo sería la cooperación contractual entre privados, que es lo que propone. Esta concepción liberal trasladada al derecho se traduce en el denominado modelo contractual. Este modelo trata la huelga como un derecho con un estrecho límite, ya que solo la acepta como lícita en el marco de una negociación colectiva o un contrato colectivo, entendiéndolo como un derecho que subyace al derecho contractual privado, como hemos venido entendiendo. Más o menos se parece a lo que tenemos en Chile, ¿no es cierto? Que es que la huelga es una parte del proceso negociador y no está reconocida como un derecho fundamental de manera explícita, como veremos más adelante, sino que es un derecho fundamental implícito en la Constitución. A su turno, tenemos la concepción social, que ve en el conflicto un rasgo inherente y que es propio de las sociedades, y lo incluye como una manifestación intensa, y configura con ocasión la relación del trabajo entre el empleador y el trabajador. Ve al conflicto como un rasgo funcional de la relación de trabajo, y no debe ser negado, sino que encauzado por la vía de una articulación que lo legitime. El trabajo, en esta concepción, ya no es un hecho puramente contractual entre dos particulares, sino que es un hecho social. El poder que se ejerce sobre el trabajador es un problema para los valores que la comunidad representa, en los términos de la propia idea de la ciudadanía. Particularmente, el riesgo para la propia libertad del trabajador, que se ve sometido a un poder privado, como el atribuido al empleador, y que puede generar un espacio de afectación arbitraria sobre su autonomía personal. Por último, tenemos lo que se conoce en la concepción democrática de la sociedad. El conflicto se es visto como un rasgo conceptual de la misma democracia. Como explican algunos autores, en una organización política democrática, los conflictos y las confrontaciones, lejos de ser un signo de imperfección, indican que la democracia está viva y que se encuentra habitada por el pluralismo. En esta concepción, el trabajo es, junto a un hecho productivo, además un espacio político, donde se configura el ejercicio de un poder que permite la dominación de clase, sometiendo a los trabajadores a una situación de control y sujeción, que es expresión particular de una forma de organizar la sociedad. Por ello, el conflicto laboral es parte de un conflicto mayor, que es el que cruza a toda sociedad capitalista, y en ese marco la huelga representa un modo de participación política democrática en el conflicto. Los derechos de acción colectiva permiten a los dominados objetar a los dominantes su propia concepción de orden justo. Esta concepción del conflicto laboral confluye en el denominado modelo polivalente de huelga, en el que la huelga es un derecho cuya finalidad queda entregada a los propios trabajadores, con lo que el sentido de la huelga desborda lo laboral para permitir incluir dentro de su contenido las finalidades de reivindicaciones sociales o políticas que los propios trabajadores, como categoría de clase, sostengan como relevantes. Entonces, hacemos la siguiente pregunta, luego de haber estudiado, ¿no es cierto?, estos tres tipos de conceptos respecto al conflicto de la huelga.
¿Es posible considerar un derecho de huelga en un conflicto fuera de la relación laboral subordinada? Para nosotros no parece conceptualmente tan difícil, ya que si entendemos la huelga, como se ha dicho, como un proceso y como un derecho de conflicto laboral, mediante esta alteración de la productividad, su contexto de ejercicio podría superar sin problemas el espacio del contrato de trabajo. Y es lo que parece más conceptualmente constitutivo de la huelga, ya que el sujeto trabajador reivindica suprimiéndolo, lo que le es más propio, es decir, su trabajo. Al suprimir su trabajo está, ¿no es cierto?, reivindicando ciertos derechos que le pertenecen por el hecho tal de ser trabajador y de trabajar. Valga la redundancia. Entonces, como para recapitular e ir sacando conclusiones, ¿cuáles serían las vías más idóneas para contrarrestar esta desigualdad de la distribución del poder? Principalmente la autonomía colectiva, esto es, el poder de las y los trabajadores para organizarse, y en ese sentido, el ejercicio efectivo del derecho a huelga, que como veremos más adelante, tiene varias aristas que son interesantes de analizar. Queremos reflexionar también para qué organizarse. Existen un sinfín de razones para organizarse como clase trabajadora, pero principalmente tenemos que nos organizamos para defender los intereses de las y los trabajadores, obtener mejores condiciones de trabajo, ¿no es cierto?, y de remuneración, también ejercer y hacer efectivos los derechos de los trabajadores, tanto los laborales propiamente tales, como aquellos que detentan en su condición de ciudadanos, esto es la ciudadanía en la empresa, que son los derechos fundamentales inespecíficos, que tienen que ver con los derechos fundamentales como persona y como trabajador. También es importante organizarse para poder participar en las decisiones de la empresa y asimismo para poder recuperar la libertad que es perdida en el plano individual. Entre otras, ¿no es cierto? Deben existir muchas razones para organizarse. Entonces, para recapitular también respecto a la clase pasada, ¿recuerdan esta visión triangular del derecho sindical? Dijimos que existía esta libertad sindical que siempre va de la mano con el derecho a sindicalizarse, que es a crear y formar sindicatos, lo que constituiría la concepción de organización. Tenemos el derecho a la negociación colectiva, que es, ¿no es cierto?, esta autonomía colectiva y la capacidad de tomar decisiones y de negociar frente a la patronal. Y tenemos este derecho a huelga, que es el derecho a la rebelión o la autotutela colectiva. Entonces, ¿qué es el derecho a huelga? Para partir, el derecho a huelga es un derecho humano fundamental. Dijimos, y como acabamos de ver, este forma parte del concepto de la libertad sindical. Aquí tenemos algunas definiciones del derecho a la huelga. La huelga en la relación laboral se define como el uso mínimo de fuerza frente a las numerosas potestades del empleador. La huelga como antecedente del derecho laboral se define como un fenómeno social, en esencia revolucionario, que busca expresar el rechazo frente al modelo socialmente dominante, como habíamos dicho en su momento. Tenemos también a la huelga en el sentido de la autotutela. Esta sería un instituto del derecho colectivo que procura efectivizar la autotutela laboral y la libertad sindical.
Y también tenemos el concepto tradicional de huelga, que es la definición que utilizamos acá en Chile, que es la paralización de las funciones productivas de la empresa mediante la no prestación de servicios por parte del trabajador. Y finalmente tenemos el concepto moderno de huelga, que es el que nos gusta en la escuela y que es el reconocido mundialmente por los ordenamientos jurídicos más modernos, que es la omisión, reducción o alteración colectiva y transitoria del trabajo con una finalidad de reclamo o protesta. Ahora veremos rápidamente algunas características y elementos de la huelga. La huelga, como vimos en su definición clásica, es la omisión de trabajar. A eso conocemos la huelga típica, sería la huelga legal, que es la huelga que es parte del proceso de negociación colectiva. Y también tenemos la huelga atípica, que son otras formas de manifestarse, como por ejemplo el trabajo desganado, el trabajo a reglamento, o la huelga de los 5 minutos de brazos caídos. También tenemos la huelga intelectual, que son otro tipo de manifestaciones que no se encuentran en el fondo reguladas por ley. También otra característica de la huelga es que es una voluntad de reclamo de los trabajadores. La huelga tiene un carácter reivindicatorio, de autotutela y de carácter conflictivo. Y si este requisito falta, estaríamos frente a un mero abandono de deberes. Tiene que ser contestatario la huelga, tiene que tener un trasfondo reivindicatorio de derechos. Asimismo, tiene un carácter colectivo, ya que, como hemos dicho, la huelga no existe si no es una organización colectiva, ya que no puede existir huelga de un solo trabajador, ya que debe ser un reclamo colectivo por su propia definición y su instituto de autotutela, que es lo que hemos venido conversando. Respecto a las finalidades de la huelga, en la doctrina se han dividido y se han reconocido distintos tipos de huelga. Tenemos la huelga económica, que es la huelga que tiene el fin de concretar el instrumento colectivo, que es la que conocemos tradicionalmente. Tenemos también que la huelga económica es aquella que busca lograr la aplicación del instrumento colectivo. Es decir, que se cumpla, ¿no es cierto?, el convenio colectivo celebrado por el sindicato y la empresa. También tenemos la huelga en la democracia industrial. Este tipo de huelgas es derivada de las controversias del derecho y se realiza con el objetivo de restringir ciertas prerrogativas en la gestión de la empresa. Así también, por último, tenemos lo que se conoce como las huelgas políticas. Estas huelgas buscan incidir en decisiones gubernamentales. Si bien estas huelgas están prohibidas casi en la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo, en ciertos países como por ejemplo Holanda, se ha considerado que si las demandas tocan temas relativos al trabajo, sí son legales, aun cuando el empleador no pueda incidir en la decisión del gobierno. Un ejemplo podría ser una huelga que busque condicionar una legislación de la edad de jubilación, ya que esto tiene directamente relación con la posición de negociación de los sindicatos. ¿Cuáles son los límites del derecho a huelga? Los límites se distinguen entre los límites internos y los límites externos. Los límites internos son aquellos que emanan de la naturaleza propia del derecho, y los límites externos son aquellos derivados de la colisión con derechos de terceros, es decir, otros derechos que están protegidos a un mismo nivel normativo.
por ejemplo, lo que se conoce como los servicios mínimos. Límites internos. Aquellos límites derivados del propio concepto de huelga. Respecto a la concepción clásica de la definición, la huelga sería, ¿no es cierto?, la abstención colectiva al trabajo. Esta técnica de definición es utilizada para limitar el derecho y calificar como ilícitas cualquiera otras manifestaciones del derecho a huelga. 2. Aquellos límites derivados de los sujetos titulares del derecho. Esto es, ¿quiénes son aquellos que pueden ejercer este derecho fundamental? En primer lugar, en nuestro país, solo los trabajadores dependientes del sector privado, es decir, solamente los trabajadores que presten servicios para empresas privadas. Y en segundo lugar, tenemos que en el ordenamiento jurídico de nuestro país se excluye constitucionalmente a los trabajadores públicos, ya que como veremos más adelante, la huelga se reconoce de manera negativa en nuestra Constitución, ya que se prohíbe la huelga para los funcionarios públicos. Tercero, aquellos derivados de su finalidad. La única finalidad lícita es la negociación de un instrumento colectivo en Chile, donde la huelga, ¿no es cierto?, hemos dicho, está asociada como una etapa de la negociación colectiva arreglada y no se la ve como un derecho fundamental propiamente tal. En este sentido, se dejan fuera múltiples finalidades que puede cumplir el derecho a huelga, como otros tipos de huelga, la huelga solidaria, la huelga novatoria, entre otras. Vamos ahora sí. Entonces, en este sentido, este es un derecho de modalidad única. Esto es la abstención colectiva al trabajo propiamente tal, siendo ilícitas entonces ciertas otras modalidades de la huelga, como hemos dicho, como por ejemplo la huelga de brazos caídos, las huelgas a ritmo lento, la ocupación del lugar de trabajo, los piquetes sindicales, las huelgas intermitentes, entre otros. Por último, tenemos los límites externos al derecho, que son aquellos derivados de la lesión de esferas jurídicas de terceros, es decir, que existe una colisión de derechos fundamentales, ya que colisionan, valga la redundancia, los derechos del trabajador y los derechos del empleador en este caso. Por ejemplo, en el concepto de servicios mínimos o de servicio esencial, ¿qué se califica como servicio mínimo? ¿Y cuáles son las características y las garantías para este mantenimiento de estos servicios mínimos? ¿Cuál es el estado actual de la huelga en Chile? La huelga para la Corte Suprema del año 2015 la definió como la etapa indeseable en la negociación colectiva. En nuestra Constitución, como hemos dicho, se ha definido de manera negativa. En el artículo 19, número 16, inciso final, señala que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso. Es decir, para poder interpretar que existe un derecho a la huelga, tenemos que hacer una interpretación a contrario sensu. Es decir, no podrán declararse a huelga los funcionarios del Estado, es decir, los funcionarios públicos,
A contrario sensu, sí podrán declararse en huelga los trabajadores del sector privado. Bueno, sabemos que el derecho laboral en Chile deja mucho que desear y que el derecho colectivo del trabajo en nuestro país es más bien un derecho antisindicalista, por lo cual enfrentamos una gran misión al momento de redactar esta nueva constitución. Quisiéramos proponerles una definición de derecho a huelga en la nueva constitución que propuso el profesor don Sergio Gamonal, la cual es la siguiente: que la constitución diga respecto a la huelga que se garantiza el derecho a la acción colectiva y a la huelga, tanto en los conflictos jurídicos como de intereses económicos. En este sentido, con esta definición, aseguraríamos el derecho a la huelga y el derecho a cualquiera otras acciones colectivas varias, como veníamos diciendo, el piquete sindical o el boicot secundario. La huelga sería un derecho independiente de la negociación colectiva y podría operar en conflictos jurídicos por incumplimientos legales o de intereses o de económicos. Todo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado esta primera etapa. Ahora los invitamos a la segunda cápsula, la cual analizará el derecho comparado en esta materia.